puedo entender, no puedo evitar que me ames tanto, tanto, oh Jesús. No puedo entender, no puedo evitar, si lo único que hago es huir de ti. ¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor? ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón? ¿Por qué me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? No puedo entender, no puedo evitar, y aunque trate de esconderme, tú me encontrarás. No puedo entender, no puedo evitar, harás todo lo imposible porque vuelva a ti. ¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor? ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón? ¿Por qué me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Y por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón? ¿Por qué me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación? La paz de Jesucristo sea con ustedes en esta noche del Señor, ya 6 de junio del año 2020. ¿Quién lo iba a pensar que estábamos todavía en esta experiencia? Pero, dadas las circunstancias, aquí estamos en la casa del Señor, en nuestros hogares que se convierten en casa del Señor, ¿verdad que sí?
Saludos a todos y a todas los que nos acompañan en esta noche. Estamos bien contentos. Estoy aquí tratando de que estemos aquí. Siempre separamos este tiempo de la noche para orar, para meditar, para buscar el rostro del Señor, para aprender un poco más de todas las cosas hermosas que Dios siempre tiene para maravillarnos. El Señor siempre es estreno, el Señor siempre trae cosas nuevas. Y también para interceder los unos por las otras, sabiendo, mis hermanos, que en momentos difíciles lo mejor que podemos hacer es precisamente volcar nuestras ansiedades, nuestros temores, todas nuestras preocupaciones a los pies de la cruz del Calvario. El Señor Jesús tiene sus brazos abiertos de par en par para que podamos nosotros también acercarnos, como dice la Escritura, acercarnos pues confiadamente ante el trono de la gracia. No debemos tener temor alguno en acercarnos ante el Señor, no debemos tener miedo ante el Señor, aun cuando, mis hermanos, eso puede suceder. Acercarnos al Señor a veces nos puede generar en nosotros ansiedad, temores, puede generar en nosotros muchos sentimientos porque nuestra experiencia con Dios es variada y es múltiple y vivimos tantas cosas acompañadas del Señor que a veces lo menos que hacemos, lo menos que consideramos como una opción real es rendirnos ante Él. Y siempre me acuerdo en un momento muy difícil de mi vida, cuando estaba estudiando en la universidad y atravesé por uno de los momentos, ¿verdad?, difíciles, de estos momentos que uno se cuestiona tantas cosas, donde uno se llena de preguntas, donde uno está a punto de renunciar, cuando uno está a punto de soltar los sueños que lo llevaron a uno a ese lugar. Y cuando llegamos a ese momento, ¿verdad?, recuerdo haber llegado a mi hospedaje y haberme arrodillado a orar ante la presencia del Señor, y fue una de esos momentos de intimidad para los cuales la iglesia, la fe, domingo tras domingo, cada escuela bíblica se consumaron en ese momento, porque en lugar de buscar otras opciones, en buscar de buscar alternativas destructivas, opté por la alternativa correcta, que es rendir mis vida, rendir mis pesares, mis preocupaciones ante el Señor, sabiendo que Él nos escucha, que al otro lado del teléfono hay alguien que está escuchando, que está sinceramente interesado en recibir nuestras cargas, en recibir nuestras dolencias, nuestras preocupaciones más profundas, para recibirlas y también para que juntos podamos trabajarlas. Dios y tú son mayoría, el Señor y tú son mayoría. Así que hay un dicho que a mí me gusta mucho y que lo comentaba mucho en la escuela, ¿verdad? Y lo decíamos en los tiempos del colegio. No le digas, ¿verdad?, a tu Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Y esa es nuestra fe. Que por grande que sean nuestras dificultades y los momentos que estamos viviendo, el Señor nos sostiene. El Señor nos lleva con sus brazos poderosos y Él no nos va a dejar. Ni uno solo, dice el Señor, sea de los que me diste, le dijo al Padre, ni uno solo de los que me diste se han perdido. Así que somos parte de ese rebaño, tenemos que confiar en el buen pastor, tenemos que confiar que en el tiempo del Señor todas nuestras preguntas serán respondidas, y aún nuestros momentos más difíciles, aún nuestras preguntas más complejas serán respondidas con un afirmativo celestial. Así que el Señor siempre responde, el Señor siempre toma nuestras cargas en sus manos, y por difícil que pueda ser la circunstancia, mis hermanos, el resultado no tiene nada que ver con la obra del Señor en nuestras vidas. El resultado es una cosa, pero lo importante en nuestras vidas será confiar. El resultado, pues,
Puede ser uno, puede ser el otro, puede variar. Lo que no va a variar es la fidelidad del Señor. Esa siempre se sostendrá constante, continuamente en nuestras vidas, y por lo tanto también nosotros debemos aprender a confiar plenamente en el Señor, indistintamente del resultado, porque en esta fórmula el Señor multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y en esa matemática celestial, Dios es el único que multiplicando por 0 tiene un resultado positivo. Así que si hoy has llegado a este lugar, este tiempo sin fuerzas, con tristeza en tu corazón, es tiempo de que volvamos a rescatar esa perspectiva de Dios en la vida, esa presencia real, esa presencia que no se escapa de nosotros, que no podemos huir de ella, porque el mismo salmista expresaba: ¿a dónde huiré de tu espíritu? No hay manera, no hay lugar donde tú te puedas esconder de Dios. No hay, mis hermanos. Si subías a los cielos, ahí Él está. Si bajas a lo profundo de la tierra, ahí Él está. Si vas a la cita médica, ahí Él está. Si vas a la financiera o al banco, ahí Él está. Si vas a hablar una conversación difícil con tus seres queridos, ahí Él está. No hay lugar donde nosotros podamos escapar de la presencia del Señor, y qué bueno que eso es así. Qué bueno que esa es la seguridad que los creyentes tenemos, de que Dios en su profunda y gran amor por la humanidad no abandona a los suyos. Amén. Así que comenzamos en esta noche presentando nuestras vidas en oración, dando gracias por este tiempo en esta noche de oración y dándole gracias al Señor porque su presencia no se ha apartado de nosotros. Oremos. Señor, en el silencio de la noche, mientras recogemos las velas de nuestra barca y navegamos serenamente sobre las olas del mar, sobre las olas de esta vida, sobre las circunstancias que a diario tenemos que vivir. Te suplico, eterno Dios, que tú consideres mirarnos con misericordia, que tú atiendas a nuestro clamor, que tú escuches el grito de nuestra alma, que tú, Señor, tomes en tus manos las cargas reales o imaginarias que llevamos sobre nuestros hombros. Ayúdanos a distinguir tu voz de nuestra desesperación. Ayúdanos a distinguir, Señor, nuestros miedos de la confianza que tú infundes por la fe a nuestras vidas. Ayúdanos a separar y a discernir, Señor, qué es lo que tú anhelas, deseas y nos guías a ser amparados en la dirección de tu Espíritu Santo. Y que esa voluntad, Señor, a la cual estamos sometidos porque somos tuyos y de nadie más, sea una voluntad en la que tu nombre sea glorificado, en la que otros y otras sean también edificados por la fe, y que respectivamente del resultado, Señor, todos y todas los que miren en dirección de nuestras vidas sepan que nos fiamos de ti 200%, no importa si la salida es una o la otra. Lo importante, Señor, es caminar contigo. Por Jesucristo, quien prometió y nos envió el Espíritu Santo, para que así podamos vivir plenamente recordando las palabras de Jesús. Amén y amén. Dos cositas antes de comenzar. Primero, saludar a las amigas y hermanos que están con nosotros en esta noche. Saludos a los que hayan ido llegando, a Migdalia Santana. Oramos por las familias para que se unan en armonía bajo el manto de bendición de Dios. Amén. Oramos por todas las familias.
Sabemos que estos tiempos familiares a veces son buenos y también son tensos porque es demasiado tiempo, ¿verdad?, viviendo bajo un mismo techo, y a veces las circunstancias pueden tornarse tensas entre los miembros de una familia. Así que oramos por la paz de cada hogar, por la comprensión, por la provisión del Señor y por la ansiedad que muchos hogares están experimentando en Puerto Rico y en el mundo entero, no solamente por el asunto o por el tema de la salud, sino también por otros temas que ya son tan importantes como este, que son la estabilidad económica, la estabilidad financiera, del empleo, la estabilidad emocional, que también puede haberse visto afectada en estos días. Así que oramos por ellos. Josefina, Dios te bendiga. Así es, Migdalia Santana Sierra. Bendiciones a todos. Amén. Así que tienes ahí una guerrera de oración. A Josefina está orando. Carmencita. Aquí buenas noches y bendiciones para todos. Freddy, Dios te bendiga, Freddy. Un abrazo, hermano. Alice Hernández, Dios les bendiga a todos y a todos, y Dios nos cobije con su poder en todo momento. De eso es que estamos hablando en estos días, del poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Dios provea descanso al que está mentalmente agotado. Que así sea. Ya estamos a 2 de junio y muchos ya deben estar experimentando, no ahora, sino ya hace algún tiempito, ese drenado emocional. Oramos por Ernesto Pérez, un hermano de Atorrey, de la Iglesia Presbiteriana en Atorrey, el cual perdió hoy a un hermano. Así que oramos por Ernesto, por consuelo, para que el Señor pues tome control de ese tiempo, de esa nueva ruta, de ese nuevo caminar que es la pérdida. Así que oramos porque la pérdida pues es una jornada que hay que caminarla bien agarradita del Señor, bien agarradito del Señor. Oremos por Natalie, nieta de Víctor, que se encuentra hospitalizada. Oramos por Natalie, con probabilidad de que es COVID, así que oramos por Natalie, oramos por ella, por la nieta de nuestro hermano Víctor, y la cubrimos en oración en el nombre del Señor. Y si pues sucede que da positivo, pues confiemos en el Señor, que Él sea con ella, la sostenga, sea una cosa o la otra, pues que el Señor la fortalezca y le dé salud y fuerzas. Por aquí, la doctora Damaris Pagán, Dios te bendiga, Damaris, bendiciones. Carmín, Dios te bendiga. María Rivera, Diana Sánchez, buenas noches. Pastor Richard, saludos desde el pueblo del Café Yauco. Tan lindo que es ese pueblo. Lluvia de bendiciones para todos. Yauco es uno de esos pueblos que tiene una vista hermosa, nada más de uno mirarlo, se da cuenta que está en un lugar especial. Y la gente de Yauco es buena. Conozco a 2 o 3 de Yauco y son gente muy, muy buena. Carmen Vigo, Dios te bendiga. Caridad, buenas noches para ustedes. Que la paz de Jesucristo pues sea una realidad. Primero quiero mostrarles este libro que quizás ya ustedes han visto. Se llama Preguntas Presbiterianas, Respuestas Presbiterianas, basado en la nueva forma de gobierno. Es un librito que habla, ¿verdad? Donald McKim es el autor, Donald McKim. Este es un librito que habla sobre temas de fe, habla sobre qué es la iglesia y temas doctrinales. Es un librito bien, bien interesante. Habla acerca de la salvación. Yo le había dado una ojeadita cuando lo recibí, y luego pues me gustaría que en el día de mañana pues trabajáramos una de las secciones de este libro. Si lo ven por ahí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mañana vamos a estar hablando un poquito sobre las respuestas que nos da Donald McKim sobre el tema del Espíritu Santo. Y aunque dice, ¿verdad?, respuestas presbiterianas, preguntas presbiterianas, respuestas presbiterianas, son respuestas cristianas porque la fe presbiteriana es una fe bíblica. Así que no estamos diciendo nada que ningún creyente en ningún lugar, en ninguna confesión pueda
abrazar igualmente. Así que volvemos al catecismo de oración. ¿Se acuerdan que estamos leyendo una pregunta diaria y una respuesta? La de hoy está bien interesante y me gustaría que prestaran atención y dice: ¿cómo vives por la gracia del Señor Jesucristo? Y la respuesta es: yo no soy de mí mismo, o yo no me pertenezco. He sido comprada a un precio. El Señor Jesucristo me amó y se dio a sí mismo por mí. Yo me entrego completamente a su cuidado, dando gracias cada día por su maravillosa bondad. Así que ante la pregunta ¿cómo vives por la gracia del Señor Jesucristo? La respuesta es: yo no me pertenezco. He sido comprado a un precio. El Señor Jesucristo me amó y se dio a sí mismo por mí. Yo entonces me entrego completamente a su cuidado. Ahí es donde está la confianza. La confianza es entregarse por completo al cuidado del Señor. Eso es confianza. Saber que el Señor va a cuidar de nuestras vidas y de nuestros seres queridos. Y esa confianza se da en un marco de gratitud. Y dice: dando gracias cada día por su maravillosa bondad. ¿Diste gracias hoy, hermano y hermana? ¿Diste gracias en el día de hoy? Eso es parte de la confianza que nosotros vivimos y en la que experimentamos esa gracia del Espíritu Santo. Y hablando del Espíritu Santo, tema que mañana pues hablaremos, pero ya desde la perspectiva de este librito que ya les mencioné. Mañana es miércoles 3. Vamos a hablar sobre el librito de Donald McKim. Hoy seguimos hablando acerca del relato de Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 13, y unos cuantos versos más. Y en ese relato, una de las cosas que se establece allí o se narra en esta historia, en este evento tan particular del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre el pueblo del Señor, reunido en aquel aposento alto. Es un cuarto, ¿verdad? Un segundo piso, una azotea, donde las personas se reúnen, las personas que han visitado pues la ciudad santa de Jerusalén. Algunos los han llevado a un lugar pues, donde pudo haber sido probablemente, o por lo menos un lugar que tiene las dimensiones de ese lugar santo. Y allí en ese lugar cerca de 120 personas, hombres y mujeres, reciben el don del Señor. Por una parte se afirma que el Señor Jesucristo no solamente tenía discípulos hombres, sino que muchas mujeres ya eran parte de este discipulado. Y dentro de lo que ocurre allí, de la manifestación visual, cómo la gente supo de que este espíritu estaba allí manifestándose, pues uno de los elementos que se habla, además de los elementos de la aparición, ¿verdad? Que ya hemos utilizado la palabra de teofanías. Teofanías significa teo, significa Dios, fanías o fanes significa luz o resplandor. Y cuando hay una teofanía, es un momento cuando Dios resplandece, es un momento de aparición de Dios. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay muchas teofanías y tienen que ver con montañas que tiemblan, con montes que humean y todo ese cúmulo de señales que continuamente hablan acerca de que la naturaleza también es testigo de la presencia del Señor. Y aquí, evidentemente, ¿verdad? Está el viento fuerte que llena toda la casa y se les reparten a todos lenguas, dice el texto, como de fuego, ¿verdad? No eran de fuego, pero eran como de fuego. Y el Espíritu Santo también, cuando desciende sobre Jesús en aquel momento del bautismo, dice que parece como una paloma. Esa frase, ¿verdad? Que tiene que ver con el sentido literario o poético, es que a los ojos humanos eso es la mejor descripción o la descripción más precisa
de lo que está aconteciendo en ese lugar. Y se les reparten lenguas como de fuego. Hay manifestaciones en ellos, ¿verdad? Hay una serie de eventos audibles, visibles, los sentidos, la vista, el oído, la sensación de la presencia de Dios. Todos los sentidos apuntan a que lo que está ocurriendo allí no es algo típico, no es algo que pasa todos los días, es un evento trascendental y tiene que ver con el mismo Dios que se apareció en el desierto, en las distintas instancias del Antiguo Testamento y también mientras Jesús estaba caminando entre ellos. Como ustedes saben, Jesús hizo milagros, Jesús enseñaba, Jesús proclamaba y también hubo multiplicación de comidas, de alimentos, hubo también el momento de la transfiguración, así que nosotros podemos hablar y después la ascensión misma. Hay un montón de eventos y cosas que visiblemente pues no son eventos normales, típicos, naturales, de acuerdo a nuestros criterios o evaluaciones de lo que es el mundo físico, ¿no? Así que en este evento milagroso, una de las cosas que ellos experimentan en este cúmulo de experiencias del poder que reciben, Jesús dice, y recibiréis poder. Ya dijimos en el día de ayer que el mayor poder es recibir al Espíritu Santo y dentro de esa manifestación del Espíritu Santo recibimos el que el Espíritu nos recuerda las palabras de Jesús. Es decir, todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús proclamó, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, a nuestros corazones. Y esa palabra se convierte en poder liberador, poder para transformar nuestras vidas personales, pero también aquel mundo que nos rodea y que es nuestro mundo más cercano. Dios le recuerda a la iglesia que somos nosotros los que hemos recibido el poder. Y es un poder que no es un poder como utiliza los líderes de este mundo, las naciones de este mundo, el poder. Ayer dijimos que la definición fundamental o sencilla de lo que es el poder es someter a otros a nuestra voluntad. Y ese sometimiento del poder a nuestra voluntad, ayer dijimos que eso es lo que generalmente hacen las naciones del mundo. Nosotros recibimos el poder, pero este poder no es para obligar a los demás a hacer nuestra voluntad, sino que más bien este poder que recibimos lo recibimos para tender puentes. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas se manifiesta para que nos convirtamos en constructores de puentes que nos conectan con las demás personas. Así que la función del Espíritu es promover la comunión, la común unión con Dios, obviamente, con el Dios trino y uno, Dios creador, el Padre, Dios redentor, el Hijo, y Dios consolador, el Espíritu Santo, o también se le llama el Paracleto. La palabra Paracleto significa el defensor. También otra acepción de esta palabra de Paracleto es el que guía. Y cuando se habla acerca del guía, también se habla, yo no sé si ustedes han ido o han visto en la bahía de San Juan, por ejemplo, cuando están estos enormes barcos o cruceros transatlánticos que van de una nación a otra, de un país a otro, y cruzan el Atlántico completo y viajan el mundo entero. Son edificios flotantes, por decirlo así. Y hay en muchas ocasiones, para salir de la bahía, un pequeño botecito que va adelante guiando ese enorme barco gigantesco, marcando la ruta para que ese barco, aunque es grande, no pierda ni encalle en ninguno de los lugares peligrosos de la bahía, porque ese pequeño bote, que es el guía, es quien sabe la ruta de salida de la bahía.
Y una acepción también del Espíritu Santo, de este Paracleto, es que es ese guía, es como ese bote, aun cuando nosotros en nuestras vidas, cuando el mundo parezca gigante y nosotros nos sintamos que tenemos todas las capacidades para sobrevivir por nosotros mismos sin esa dirección, por grande, poderoso y autosuficientes que nos creamos, no llegaremos a salir tan siquiera al mar abierto si no es por la presencia de ese Paracleto, de ese espíritu en nuestras vidas. Y ese mismo espíritu entonces nos invita a que en nuestras vidas, en lugar de apartarnos, en lugar de vivir vidas separadas, que estaría muy bien para nosotros, ¿verdad? Salvarnos para el Señor y escondernos en una cueva, como hacía Batman, que vivía en la Baticueva allí escondido, y pues es un lugar seguro. Y hay muchas cuevas en las que nosotros nos podemos esconder para que la gente nos encuentre, para que la gente no nos moleste, para que la gente no nos saque de las casillas. Y al cortar toda comunicación con el mundo, pudiéramos vivir una vida cristiana monástica, ¿no? Como muchos trataron de hacer cuando se refugiaron en los desiertos, tratando de vivir sus vidas espirituales. A eso le llamaron la fuga mundi, ¿verdad? La fuga del mundo. Y la fe cristiana y el Espíritu Santo en nosotros no es una fuga mundi. Aunque para muchos la presencia del Espíritu Santo es una fuga mundi. Es esconderse detrás de la religiosidad para no contaminarse con el mundo externo. El Espíritu hace todo lo contrario. Cuando uno se reúne con amigos en una mesa, y aquellos y aquellas que tienen amigos que son diversos. Mis amigos son muy diversos, ¿no? Y mis amigas. Y tienen su propia personalidad, sus propios intereses, tienen sus formas de ser, sus formas de bromear y sus formas y temas que son más serios que otros. Cuando uno se sienta en una mesa rodeado de personas que uno conoce y uno pues respeta y ama, a unos, por ejemplo, les gusta el café, a otros les detesta el chocolate, no quieren saber de chocolate. Uno que conozco le tiene miedo a las alturas y siempre está el que quiere comerse todo saludable, ¿no? Ese es el que siempre se va por el lado seguro, el que se alimenta bien. Así que imagínese usted que se siente en una mesa con todas estas personas tan diferentes y a la misma vez, si no hablan en lenguas, ese momento de la cena o del almuerzo va a ser un momento muy difícil. Va a ser un tiempo muy desagradable si no hablan en unas mismas lenguas. Así que el hablar en la misma lengua no solamente tiene que ver con que hablemos el mismo idioma, en este caso podría ser el español, pero también tiene que ver con que estemos sintonizados a pesar de el trasfondo diferente y los intereses y gustos diferentes que cada uno de nosotros pueda tener, a sentarnos a la mesa tranquilamente a disfrutar cada uno su plato, que obviamente pedirá del menú también serán diferentes y en eso puede que hasta en eso haya diferencias, pero si no hay ese mismo hablar de lenguas, hasta lo más sencillo puede convertirse en algo complicado. Y la iglesia derrama, y el Espíritu se derrama sobre la iglesia, para que esa tarea difícil de hacer comunidad, de vivir juntos y juntas, sea una experiencia de edificación mutua para aquellos y aquellas que nos sentamos, ya quizás no en una mesa de un restaurante, pero sí alrededor de la mesa a la cual nos invita Jesucristo a tomar de su sangre y a comer de su cuerpo. Así que en el ámbito humano, el ser humano tiende a ser muy complejo y a puntualizar mucho las diferencias y los puntos que nos separan. Esa es la tendencia del ser humano.
Y en muchas reuniones a las que yo he asistido, del pasado y recientes, una de las cosas que predomina es el que siempre habrá personas que en lugar de buscar los puntos que nos unen, resaltan, subrayan y siempre están tratando de darle relevancia a las cosas que nos hacen diferentes los unos de las otras. Así que el ser humano siempre busca la complicación de los asuntos. Y hay asuntos que en la vida humana son sencillos, mis hermanos. Y yo soy de los que pienso que la vida de la fe debe ser sencilla, no simplista, que son dos cosas diferentes. No simplistas, pero sí sencillas. Cuando usted va a gestionar algo, y a veces usted va con prisa a hacer una gestión, qué complicado es que para un asunto sencillo usted tenga que hacer tantas y tantas gestiones burocráticas que le hacen a usted perder el tiempo, que le hacen a usted perder la mañana, el día, sus recursos tan valiosos para algo que se pudo haber quizás resuelto en 1 o 2 pasos. Porque el ser humano tiende a complicar las cosas y en lugar de ir de lo complejo a lo sencillo, los seres humanos nos gusta ir de lo que es sencillo a lo complicado. Y hasta para hacer un pago en ocasiones, mis hermanos, podrían ponerle a usted obstáculos que usted lo que va a pagar o hacer alguna gestión sencilla, pues todo se lo complican. Ese es el ámbito humano. El poder para hablar lenguas es el poder que va en la dirección contraria, es el poder de donde se crean los puentes. Y qué bueno es tener un puente de comunicación abierto. No tenemos que ser iguales, no tenemos que pensar igual. La amistad no depende ni descansa en la coincidencia de ideas. No tenemos que ser iguales para ser amigos y amigas, inclusive en la fe, donde pensamos tan diferente en algunos puntos. En la mayoría estaremos de acuerdo, ¿verdad? Pero en muchos puntos no estaremos de acuerdo. Eso no significa que nosotros podamos hablar o buscar las vías para hablar en las otras lenguas, en los otros idiomas de los demás seres humanos. El poder de hablar en otras lenguas no es para que nosotros digamos, wow, mira que muchos idiomas yo hablo. No es para guiarnos de espirituales y algunas personas dirán, mira, pues yo canto, yo leo la Biblia, yo predico, yo enseño, yo hago esto, yo hago lo otro, y pues quizás, ¿verdad? Para muchas personas esto es motivo para sentirse que están por encima de los demás porque, como todo, piensan que la repartición de dones de Dios a nosotros los creyentes es un asunto de que a quien es más santo Dios le da más dones. Y la realidad que yo he descubierto, y yo se lo he mencionado a ustedes en muchas ocasiones, es que mientras más cosas que el Señor pone en tus hombros, muchas veces porque eres más o más imperfecta o imperfecto. No tiene nada que ver con tu perfección, no tiene nada que ver con tu santidad personal. Tiene que ver más bien con la gracia que Dios derrama a pesar de ti, a pesar de mí. El Señor, en su infinita misericordia, pone en nuestras vidas algo que no estaba allí y que nos llena, nos lleva a una plenitud porque hacer lo que hacemos para Dios produce en nosotros una plenitud espiritual, un sentido de satisfacción, una alegría, un gozo. Como dice ese himno, gozo da servir a Cristo. Y no lo vemos como un trabajo, no lo vemos como una tarea, sino que más bien lo vemos como una ofrenda de gratitud. Y aquí viene esa dimensión de
de ser agradecidos. Lo que hacemos, lo hacemos dentro de la dimensión de que estamos agradecidos y agradecidas a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Por eso no nos pesa cada vez que nos dicen, pues hoy vamos a ayudar a tal comunidad, hoy vamos a ayudar a tal persona. Hoy, mis hermanos, ¿verdad? He sabido de que algunos hermanos y hermanas se reúnen para ir a visitar enfermos. Eso no lo vemos como una tarea, como un peso que cabe sobre nuestros hombros, sino como una respuesta grata al Señor. Nosotros no estamos a otro nivel, como dicen por ahí. Esa frasecita en las iglesias, a mí a veces me da un poquito de acidez espiritual. Cuando las iglesias dicen que ellos estamos a otro nivel, yo no sé si interpretarlo desde el contexto de la gratitud inmerecida o si estamos hablando de que nosotros somos más espirituales que los demás. Si es esa segunda acepción es la que a mí me produce acidez cuando personas hablan acerca de sí mismos, de cosas que han recibido que no son suyas, porque todo lo que el Señor pone en nosotros, todos los dones y talentos, todos los llamados que el Señor nos da, no son nuestros. Y si nosotros pensamos que estamos a otro nivel porque ahora predico o ahora sé más de la Biblia o porque ahora soy pastor, es la manera más errónea y más distante de nosotros poder interpretar lo que significa el derramarse del Espíritu Santo en nosotros y lo que significan el poder hablar en el idioma o en las lenguas de los demás. Así que no es para demostrar que estamos por encima de otros, no. Es una responsabilidad. Recibir un don el don del Espíritu Santo es una responsabilidad y somos responsables por esos dones que hemos recibido. Y en este mundo tan complejo, necesitamos de una iglesia que no hable jeringonza, que no hable un idioma donde solo lo entienden las personas que conocen ese lenguaje tan encriptado, tan difícil de entender, porque hasta las palabras y los códigos que utilizan para hablar de su relación con el Señor parece sacado de un manual específico donde las palabras y los vocablos y los reclamos que utilizan son extraños para el discurso cristiano o inclusive para la iglesia. Así que la iglesia no puede hablar enredado. La iglesia tiene que hablar en el lenguaje del Espíritu. La iglesia no puede hablar a favor del racismo. La iglesia no puede hablar en el idioma de la violencia hacia la mujer. La iglesia no puede hablar en base a la violencia a la niñez, a la violencia al pobre, al oprimido, porque la opción de Dios que vimos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando Dios optó por los frágiles, optó por los marginados y las marginadas. Jesucristo optó por las mujeres. Jesucristo optó por los niños, aun cuando en su sociedad esa era la última opción. Para Dios siempre fue y será y es la primera opción. Para nosotros también debe ser que nuestros discursos sean llenos de esas palabras de fortaleza, de vida, de empatía, de compasión, porque es una responsabilidad que tenemos con Dios, mis hermanos. Y hay gente que a veces habla del evangelio como si se estuviese un artista maquillando para pararse frente a las cámaras y vender un producto. Y para vender ese producto, en lugar de predicar, hacen un marketing. Y en lugar de un mensaje, lo que dan es un masaje. Y se olvidan de la esencia del evangelio. El evangelio sí es vida, el evangelio sí es paz, pero también el evangelio, además de profetizar, anuncia y denuncia aquellas cosas que están mal en nuestra sociedad. Y cuando nosotros miramos lo que está mal,
y lo sabemos porque el Espíritu nos acuerda las palabras de Jesús. Y con todo este tema, ¿verdad?, que estamos viendo en los Estados Unidos y en Puerto Rico, que no es un tema nuevo, mis hermanos. Una de las cosas que usted debe saber es que esta manifestación del racismo ahora la estamos viendo en el cuerpo de un ser humano, obviamente, porque como han dicho algunos por ahí, el racismo no es que lo estamos viendo ahora, es que lo están grabando y lo están publicando y ahora tenemos la evidencia. Pero esto es lo que ha estado viviendo todo el sur, toda Latinoamérica, todo el Caribe, nosotros, mis hermanos, y no somos nuevos en el tema de que a nosotros nos tratan diferente en otros lugares. Y esto es una realidad. Nos tratan distinto, nos tratan con otras varas. Y en muchas ocasiones eso tiene mucho que ver con el idioma, el que hablamos, la ascendencia que tenemos, el color de piel que tenemos. Y aun cuando se habla mucho de igualdad, de que somos iguales ante la ley, esa es la ley. El problema no es la ley está bien. El problema son aquellos y aquellas que interpretan las leyes. Las manos, las mentes y los sistemas que tienen que ejercer esas leyes. Y nosotros, como creyentes, hijos e hijas del Señor, tenemos que abrazar la verdad. No nos podemos acomodar dentro de las cuatro paredes y engañarnos a nosotros mismos pensando que porque aquí todo está más o menos bien, no hay nada más que hacer. Mientras yo estuve en la parte de la mañana y parte de la tarde de hoy en la oficina, 4 personas o 5 fueron todas mujeres empobrecidas, todas mujeres con familia, a mi oficina buscando alimento. 4 o 5 personas que representan 5 familias. 5 familias. Y hemos anotado sus nombres y tenemos sus contactos para ayudarlas, pero fíjense, mis hermanos, que hay necesidad. Y aun cuando todo parezca que para nosotros está más o menos bien porque estamos en nuestras casas y tenemos todo lo que necesitamos allá afuera, hay gente que está buscando desesperadamente cómo va a pasar el día de hoy, cómo va a sobrevivir el día de mañana. Una de ellas, una madre trabajadora, fue con su uniforme de trabajo, por el cual le pagan el mínimo federal. Para muchos dirán, pues, por lo menos algo recibe. Y lo que me expresa esta mujer cuando está hablándome es una madre con 3 hijos. Es que se le estaba haciendo bien difícil, teniendo a los hijos 24/7 en su hogar con los comedores escolares cerrados. Ahora el 100% de las comidas ella se las tiene que proveer. Se le estaba haciendo más difícil que nunca poner un plato de comida frente a sus hijos 3, 4 veces al día, porque estos muchachos comen, como dicen en mi barrio, como lima nueva. Y qué angustia para un padre. Jesús mismo dijo, qué padre si su hijo, teniendo hambre, en lugar de darle pan, le da una serpiente. ¿Qué padre hace eso? Y estoy hablando, mis hermanos, que en el espacio de 4 o 5 horas que estuve allí, en mi oficina, era continuo. Cada ratito alguien llegaba a preguntarme, aquí están dando de comer, aquí están dando compras, aquí están dando... Y le dije, bueno, otras comunidades hermanas nuestras han estado repartiendo alimentos, sí, pero voy a anotar tu nombre porque nosotros vamos a llamarte de vuelta. Eso es lo que está pasando hoy, ahora, mis hermanos, el 2 de junio del año 2020. No estamos hablando de otro lugar. Y a veces decimos, ¿verdad? Esto pasa por allá, en esos lugares que despreciamos y que tenemos por poco. No.
Esto es el patio de nuestras casas. Así que no pensemos que no hay nada más que hacer, hay mucho que hacer. El que usted y yo estemos bien no significa que todo el mundo esté bien. Nosotros no somos la vara que mide a todo el mundo. De hecho, nosotros podríamos estar hablando desde el privilegio, desde nuestro privilegio sobre la necesidad de los demás. Y a veces es muy difícil, teniendo una entrada constante, la alacena llena de comida, una tarjeta de un seguro médico en la cartera y la seguridad de que tenemos un techo, hablar sobre los que están en necesidad, porque a veces nos parece que esa urgencia con la que se acercan a nosotros a decirnos hay comida, tienen de comer, nos parece exagerada. Pero no lo es. No lo es. No nos podemos acomodar. No nos podemos acomodar. Tenemos que seguir trabajando y el Espíritu nos invita a que hablemos ese idioma. El idioma de la necesidad de las vulnerables. Sí, hay que hablar ese idioma. El poder que recibimos para hablar en otras lenguas es porque el mundo está lleno de gente incomprendida y lo que muchos han hecho en las iglesias es construir un lenguaje que nadie entiende. Los que estamos y están llenas del Espíritu Santo no hablan en el idioma del odio. No podemos hablar el idioma del rechazo, ni del grupo exclusivista, el grupito de Dios, como a veces decimos, el grupo VIP del Señor, sino que cuando ese poder se derrama sobre nosotros y nos llena, porque la palabra aquí es que el texto dice que fueron llenos. Si usted tiene un envase y usted lo llena, lo que estaba allí adentro se desborda y se sale. O sea que cuando la presencia del Señor llena nuestro ser, también salen de nosotros cosas indeseables. Sale el odio, salen los prejuicios, sale el rechazo hacia ciertos grupos. Y entonces comenzamos por el Espíritu Santo, por los nuevos anteojos que recibimos, a hablar del modo, de tal modo que aún los que antes no entendían lo que nosotros hablábamos, no saben cómo, pero ahora podemos hablar con ellos con soltura y se pueden acercar con nosotros ahora. Y cuando digo hablar, no solamente me refiero a palabras, porque de acuerdo a las Escrituras, Jesús es el verbo. ¿Oye? Eso es lo que dice Juan. Jesús es un verbo. Y ese es el idioma que tú y yo hablamos. El verbo Jesús. La acción de Dios en el mundo. Ese es el idioma que tú y yo hablamos, el de las acciones, el de la transformación del mundo y de las circunstancias de las personas. El que no se mete en un templo para excluir, sino para crear un espacio común de amor, un espacio común de reconciliación entre aquellos y aquellas que están separados al otro lado del puente. La tarea del Espíritu Santo es acercarnos unos con otros y acercar a los que están lejos de Dios, aquellos que se sienten excluidos y excluidas, los que están tristes, que los podamos pasar por ese puente del lado de la tristeza al lado del gozo y se puedan gozar con nosotros la presencia, la fiesta del Espíritu. Aunque haya poco que repartir, mis hermanos, como en nuestras casas. ¿Se acuerdan que a veces llegaba alguien y no quedaba mucho y a uno le quitaban el muslo de pollo y se lo daban al que llegaba nuevo? Así que donde comen 2, comen 3, donde comen 3, comen 4. El Señor proveerá. Por lo tanto, hablamos otras lenguas. Hablamos la lengua de la madre soltera. Hablamos el idioma de la persona divorciada, de los que están atados a los vicios. Hay que hablar ese lenguaje también del enfermo terminal. Tenemos que hablar el lenguaje del inmigrante. Tenemos que hablar el lenguaje de los que hoy son marginados por distintas causas. Hemos recibido ese poder del Espíritu para hablarle de la esperanza que hay en Jesucristo, esa esperanza que tú y yo estamos viviendo y que es una experiencia tan grata, tan plena, del amor inagotable
que hay en su Hijo Jesucristo y de la transformación que experimentamos en la vida cuando somos llenos de ese Espíritu Santo. Somos llenos para dar testimonio siempre. Pase lo que pase, somos llenos para dar testimonio siempre de Jesucristo. El Espíritu Santo descendió y te dotó a ti, me dotó a mí de un lenguaje nuevo. Y muchos dirán por ahí que estamos borrachos, ¿oyó? Es lo mismo que pasó con los apóstoles. Dijeron eso, no saben lo que están hablando como los borrachos. Bueno, yo no sé. Dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad. Pero como yo no me he emborrachado, no sé lo que puedo decir sobre ese tema. Acusará a mucha gente de que estamos borrachos. Pero lo que estamos haciendo es recordando las palabras de Jesús. Para que al seguir al Padre podamos expresar esa esperanza en el mundo. Tu vida ya no te pertenece. Desde que el Espíritu Santo se derramó en ti y en mí, ya no nos pertenece. Tu vida ya no es tu vida. Tú no puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. La vida le pertenece a Dios. Y pase lo que pase, es la vida de Dios. Y cuando llega el Espíritu Santo, lo que hay que hacer es lo que hicieron aquellos que estaban en el aposento alto: rendirse. ¿Has rendido tu vida al Señor por completo? ¿La has rendido en todas las dimensiones de tu vida? ¿La has entregado al Señor? Todo lo que tú eres, tu tiempo, tus talentos, tus tesoros, todo lo has rendido al Señor. Se lo has entregado a Él para que Él haga con esos dones lo que Él quiera. Recibir el Espíritu Santo es otra manera de decir que sobre nosotros gobierna el señorío de Jesucristo. El decir que estamos llenos del Espíritu Santo no solamente como que llenamos un envase de algo bueno. Estamos diciendo que al llenarnos ya no somos nuestros, sino que sobre nosotros gobierna Jesucristo. Y a través del Espíritu Santo Dios gobierna sobre nuestras vidas. Y está llena hasta desbordarse. Mi copa está rebosando. Amén. Que así sea para nosotros en esta noche. Mañana seguimos hablando un poquito más acerca del Espíritu Santo. Y te invito a que te conectes para que exploremos lo que tiene que decirnos Donald McKim en este libro Preguntas Presbiterianas, Respuestas Presbiterianas acerca del Espíritu Santo. Vamos a orar y presentar nuestras vidas delante del Señor. Vamos a saludar a los que se han seguido conectando por acá. Déjame ver quién más. Idalmi ya la saludé, Carmencita. Están con nosotros. Maritza, Dios te bendiga. Sonia Vega, bendiciones. Maritza dice gracias por sus oraciones. Debido a la salud de mi sobrino William y su esposa, ya llevan 15 días con el COVID-19. No ha sido fácil, pero cuando tenemos al Consolador en nuestras vidas, tenemos esperanza y hoy se encuentran en recuperación. Dios es bueno. Qué bueno, Marisa, escuchar eso. Esa es una noticia bonita y la recibimos y le damos gracias al Señor. Saludos, Esther. Dios te bendiga. Muchas bendiciones para ti. Vamos a orar y vamos a presentar estas peticiones que hemos mencionado al inicio y aquellas otras que están en nuestros corazones. Oremos. Dios, Espíritu, Señor, que gobierna sobre los asuntos de nuestra vida, defensor de nuestras causas, que estás peleando nuestras batallas. Dios eterno, que gobierna sobre cada paso de nuestras vidas y quien eres como ese barco guía que lleva por el buen camino, por el buen vivir, nuestras vidas espirituales, nuestras vidas naturales. Nos rendimos ante ti en esta hora suplicándote que sigas
gobernando sobre ellas. Asimismo te presentamos cada nombre que hemos presentado por su nombre, cada persona, hermano, amigo, que está atravesando un momento difícil. Aquellos que se están recuperando, aquellos que están comenzando a enfrentar este virus, Señor, que es una novedad para la humanidad, pero que sabemos, Señor, que en tus manos tú estás obrando. Te presentamos a mis hermanos y amigos que están escuchándonos en esta noche y los que nos escucharán luego. Que tu gracia les alcance y no importa, Señor, cuál sea la situación que mis hermanos y hermanas estén experimentando en esta hora. Te suplicamos, eterno Dios, que tú te manifiestes de manera poderosa en las vidas de cada uno de ellos y ellas. Tú conoces su necesidad más íntima, sus temores, sus ansiedades, Señor. Tú conoces sus vidas y lo que están atravesando, ya sea física, emocional, espiritualmente. Reposa tu mano sanadora sobre ellos y ellas, para que puedan experimentar ante todo paz. Paz de que pase una cosa o pase cualquier otra cosa, tú estás en dominio. Tú siempre tendrás el control. Bendícenos, Señor, a los que estamos acá en nuestros hogares, pero mira también a aquellos que están en los hospitales, en las salas de estado crítico, de intensivo, los que están ahora mismo, Señor, siendo llevados a clínicas, hospitales, CDTs. Mira a los empleados del CDT de Puerto Nuevo, Señor, que sabemos que uno de sus empleados se contagió y han cerrado este CDT. Te pedimos, Padre amado, por cada uno de ellos y ellas, por sus doctoras, por sus enfermeras que tanto sirven a esta comunidad de Puerto Nuevo. Sé con ellos, Señor, presente, sosténles, guíales, fortaléceles de modo que ellos puedan también experimentar esa sanidad que hemos leído, Señor, en esta noche que tú estás haciendo en la vida de algunos. Sé también con aquellos y aquellas que han vivido, experimentado el desempleo, la necesidad, y por nosotros, Señor, para que podamos construir puentes y podamos hablar en el idioma de aquellos y aquellas que hoy necesitan escuchar que en Cristo Jesús hay esperanza. En su nombre te pedimos todas estas cosas y en tu bendición como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, querida familia. Quiero compartirles con ustedes una alabanza que se titula Purifícame y lávame, y con ella pues esta experiencia del Espíritu Santo siga en nosotros y que el Espíritu se siga derramando en ti, en mí y en la iglesia alrededor del mundo. Paz de Jesucristo sea contigo, que el Espíritu te rodee, te sostenga, cuide tu sueño en esta noche, permita que tengas un sueño reparador, que puedas descansar no solamente el cuerpo, sino también tus pensamientos, tener quietud y tener calma espiritual, confianza plena de que el Señor está en control. Nos vemos mañana, si esa es la voluntad del Señor, a las 9:05 de la noche, para seguir hablando de este interesante tema tan importante para nuestras vidas cristianas. Les saludo y les mando un abrazo desde aquí de mi casa. Gracias por estar aquí y disfruten de esta alabanza en esta noche. Chao. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame
Señor, te quiero conocer. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven Espíritu.